Después de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos quisieron olvidar el pasado. Por eso, en los años 20 había excedente de dinero, el que prestaban a través de los bancos, principalmente a Europa, para la reconstrucción de países dañados por la Primera Guerra. Las industrias tenían sobreproducción, la que exportaban e importaban, dando así un margen de ganancias demasiado alto, mientras que los bancos daban créditos sin preocuparse el historial o respaldo económico de las personas. Llegó a tal punto la abundancia de dinero que las personas compraban acciones al crédito e iban pagando su deuda con las ganancias que generaban las mismas acciones. Fue ahí cuando llegó el 29 de octubre de 1929, el Martes Negro, donde la economía colapsó porque no había con qué pagar los créditos ni tampoco había la manera de devolver los créditos invertidos. Las empresas también habían llegado a un límite de sobreproducción, que fueron obligadas a bajar el precio de sus productos, y con ello vinieron los despidos masivos, ya que las mismas industrias no podían sustentar los sueldos de los trabajadores. La baja de precios que se dio en ese tiempo provocó una de las peores crisis en el mundo. Fue ahí cuando Estados Unidos les pidió a países europeos que devolvieran el dinero prestado, comenzando ellos a tener sus crisis económicas, convirtiéndose en una crisis globalizada. Entonces, Estados Unidos se reorganizó, comenzando una economía a puertas cerradas donde protegían sus industrias y limitaban sus exportaciones. Como ya mencionamos antes, la Gran Depresión empezó en Nueva York, Estados Unidos, el martes 29 de octubre de 1929, donde el pánico se apoderó de los inversores de la bolsa de valor, ya que se deshicieron de más de 16 millones de acciones, provocando un caos financiero y el desplome del valor de las acciones de las empresas más importantes del país. Nadie previno esta crisis, ya que semanas antes de este suceso los inversores de Wall Street pensaban que después de la Gran Guerra vendría una época dorada, en la cual los mercados continuarían con una estabilidad maravillosa y un nivel de precios elevados. Economistas norteamericanos llegaron a afirmar lo siguiente: los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente. Irving Fisher, 1987-1947. Una semana antes de que esto sucediera, el mercado entró en una inestabilidad que parecía una situación un tanto difícil. El jueves 24 de octubre del mismo año, millones de órdenes de venta no encontraban comprador. Aún así, la intervención de los grandes bancos evitó que el desastre fuera mayor. Pero la desconfianza se apoderó de los inversionistas, pues corrieron a deshacerse de sus títulos al precio que fuera para evitar grandes pérdidas. El lunes 28 de octubre Dow Jones perdió un 13%, el martes negro. El volumen de transiciones fue de 16,4 millones de acciones como consecuencia de la brutal caída de los precios. Desde ese momento la bolsa entró en un constante espiral de caídas del cual sería demasiado difícil salir, llevándose con ellos a diversos países. Las causas de este suceso aún no han quedado claras. Historiadores, el keynesianismo, la economía institucional y demás han dado interpretaciones, pero sigue quedando un poco inconcluso. Aún así, podríamos decir que el crack de la bolsa de valores, el quiebre de cadenas de miles de bancos, la congelación y venta de producción, también las pésimas políticas de gobierno de USA que no supo hacer frente ante la crisis económica y sobre todo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial podrían ser causas específicas de esta circunstancia que llevó a una serie de sucesos muy graves en el mundo. Aunque pareciera que Estados Unidos fueron los más afectados, no sería así, ya que después de la Primera Guerra Mundial, USA fue la mayor de las potencias y de él dependían la mayoría de los países europeos, ya que dependían en gran medida de los créditos, importaciones y exportaciones que les proveía el suelo americano, y que tras la contienda mundial los recursos habían quedado ciertamente escasos. Por ello, es comprensible entender que si Estados Unidos entra en una crisis económica demasiado complicada, los países como Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España serían afectados y tendrán repercusiones demasiado severas, tanto en el ámbito económico, político y social. Las consecuencias de este suceso fueron devastadoras y trágicas para todos los países involucrados, pero las que más impactaron fueron las siguientes. Económicas. Muchos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. La caída de precios y la circulación monetaria fue otra consecuencia, además de que muchas empresas cerraron.
Sociales. El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. A los trabajadores se les redujeron los salarios. Aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y la estabilidad del sistema. La clase media se empobreció. Disminuyó la natalidad y aumentó la migración a países que no fueron afectados por este suceso. Políticas. Las consecuencias políticas fueron las más llamativas en este lapso de tiempo, ya que se ponía en duda el capitalismo junto con sus ideologías. En algunos países, el totalitarismo fue muy atractivo para muchas personas que soñaban una salida a la difícil situación que se estaba manejando. Se vio el socialismo soviético como una nueva alternativa, y podemos decir que fue un lapso de tiempo demasiado complicado para los países que estuvieron involucrados, ya que países como Alemania e Italia serían gravemente afectados por la nueva ideología política, el totalitarismo. Después de esta crisis, el totalitarismo fue una opción para distintos países. Adoptaron este nuevo régimen político que reprimía con gran fuerza las libertades civiles y los derechos políticos. Además, en estos sistemas el partido buscaba dominar estos aspectos de la sociedad. En sí, era un régimen considerado como el más atroz, sanguinario y represivo de todos los regímenes modernos. Además, buscaba revertir los valores y la moral existente, con el fin de establecer un nuevo orden social y moral. De este régimen se vinieron 3 más, los cuales presentamos enseguida. La gran dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó que, junto con Estados Unidos, fuera el país más afectado por la crisis. El desplome de la producción industrial, la ruina de los bancos y el gran número de desempleados generaron un ambiente de rivalidad hacia los diferentes gobiernos de la República de Weimar. Este ambiente fue aprovechado por el partido nazi liderado por Hitler. El ascenso de Hitler hacia el control total del Estado fue producto de la acción combinada de métodos violentos seguido por sentimientos antisocialistas y antisemitas, especialmente dirigido contra los judíos. Al mismo tiempo estructuró con una rígida disciplina el Partido Nacionalista Nazi, que progresó electoralmente hasta obtener en 1932 el 37% de las bancas en el Parlamento. Es así que Hitler asume el poder en 1933. El éxito del partido nazi se produce por 2 razones fundamentales. Primero, la Gran Depresión económica que puso a Alemania en una enorme crisis. Las clases medias y la pequeña burguesía se empobrecieron, y las medidas para apurar la crisis del canciller Brüning afectaron más a la clase obrera. Y en segundo lugar, fue la debilidad de las instituciones de la República de Weimar, que no contaban con la lealtad de las fuerzas externas para la coalición de Weimar, es decir, la izquierda y el nazismo. Los nazis fueron transmitiendo progresivamente la estructura del partido a la estructura del Estado, instalando el régimen nazi. El Estado es controlado por el partido, la policía es controlada por la SS de Himmler y la política exterior se pone en manos de von Ribbentrop y la planificación económica recae sobre Göring. Tras la instauración del régimen nazi se inicia una política agresiva que presenta al pueblo alemán como superior. Es así que el gobierno irrumpió la transformación de todas las estructuras del Estado alemán, implantando una dictadura que afectaría el plano económico. La primera clave fue la inexistencia de un programa económico propio y el nombramiento de Schacht como ministro de la Economía, que puso en marcha las siguientes medidas. Suspensión de los pagos de la Gran Guerra. Hitler rompió el Tratado de Versalles y dejó de pagar los daños de reparación de la Gran Guerra. Y la política del robo, extorsión y exterminio a los judíos de todos sus bienes, riquezas y propiedades. Del uso del sistema monetario en divisas en los bancos alemanes al antojo de Hitler. Y la expansión de los territorios que dotaban de recursos económicos a Alemania. Sabemos que el nazismo fue distinguido por su líder y los grandes genocidios por parte de nazis a judíos en los llamados campos de concentración, sintiéndose los alemanes la raza más sobresaliente y pura, discriminando todo aquel que no fuera un alemán de sangre limpia. Pero además, en el ámbito económico, también lo que distinguió a la Alemania hitleriana fue el intervencionalismo del Estado, la planificación y el empeño en sacar adelante un ambicioso programa de rearme, mediante una política de marcado carácter autosuficiente dirigida por Göring. Se controló el comercio con el exterior, limitándose las importaciones a las materias primas necesarias para la industria. Se fijaron los precios y los salarios, y el consumo privado se redujo influenciado por altos impuestos. La intervención estatal en sectores estratégicos de la economía, la inversión en grandes obras públicas y el programa de rearme sirvieron para absorber la mano de obra en paro. Este comenzó a descender aceleradamente desde 1933.
La perjudicada fue la industria de bienes de consumo. La posibilidad de conseguir la autosuficiencia total inspiró en Hitler la teoría del espacio vital, que en conjunción con la política de rearme desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Esta agresiva estrategia se debió en parte a la necesidad de encontrar mercados externos, algo que movió igualmente la invasión japonesa de Manchuria. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 por parte de Alemania inicia otra, la Segunda Guerra Mundial, que supondrá el final de la experiencia nazi para Alemania. Fascismo. Este régimen político fue encabezado por Benito Mussolini en 1921 y se denomina como un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista. Su objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad, basada en los principios de patria, orden y tradición, bajo el comando de un líder carismático. Las características del fascismo son muy claras y concretas como en los demás regímenes totalitaristas, pero destacaban el rechazo del liberalismo, la democracia y el socialismo, donde este régimen pretendía ser una alternativa patriótica frente al liberalismo. Además, el nacionalismo radical está muy marcado en esta dictadura, ya que todo regía por el principio de la patria y la restauración de la tradición. Otros aspectos que caracterizaban la dictadura fue que siempre tenía que estar al frente una persona carismática que moviera a las personas en torno al ideal ultranacionalista, además de establecer partidos políticos e instituciones políticas que fueran sometidas a este régimen, ya que intervenían en todas las áreas de la vida pública y privada. Vigilaban el orden público y moral de forma sigilosa, así como manipulaban la educación y los medios de comunicación, estableciendo un eficaz aparato contrabandista. En sí, fue un régimen perteneciente al totalitarismo que prohibía la libertad de expresión, partidos políticos opositores a ellos, y su único objetivo era el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación a las minorías. Un dato interesante e importante fue su símbolo, que estaba compuesto por 30 varas y una hacha amarrada con cinta roja, la cual era una representación de orden, fuerza y disciplina. El franquismo fue una dictadura de régimen político totalitarista y fascista impuesto en España por el general Francisco Franco desde el año 1936 hasta 1975. Este fue un militar y dictador que participó en el golpe de Estado de 1936 en España durante la Guerra Civil Española y que como consecuencia le abrió camino para que fuese la figura que se impusiera como dictador. Franco fue líder del partido Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, lo que sirvió de apoyo para establecer su régimen totalitario que culminaría en una dictadura que duró casi 40 años hasta el fallecimiento de Franco el 20 de noviembre de 1975. Esta carrera fue apoyada económicamente por Hitler y Mussolini, que compartían las bases ideológicas, pero lo que caracterizaba al franquismo fueron su sistema político totalitarista, anticomunista, fascista, católico y conservador. Al ser una ideología del sistema totalitario, todo era manejado por ellos, desde los partidos políticos opositores al gobierno hasta los medios de comunicación que laboraban bajo una restricción impuesta. Esto nos dice que la información que proporcionaban los medios siempre estaba supervisada por el equipo del que fue dictador. Concluimos que no había libertad de expresión y limitaban los derechos humanos de los españoles. Este movimiento tenía mucha opresión en sus habitantes, les imponían ideologías y una religión católica bastante marcada, ya que a ésta se le asignó demasiado poder en la sociedad, dominaban la educación y el ámbito económico. Por esta limitación de derechos, los españoles vivían en pobreza y en sí en una situación denigrante, lo que los llevó a alzar la voz y con ello los partidos opositores ganaban ventaja. Muchos de los habitantes decidieron emigrar a distintos países ya que no tenían más opción para una mejor vida. En sí fue una dictadura que solamente trajo pobreza, limitaciones en los derechos humanos, limitaciones en la libertad de expresión en cuanto a los medios de comunicación y sobre todo el no poder estar en oposición de dicho régimen.